Así que, bueno, en primer lugar, agradecerles naturalmente a la disertante y a los disertantes por acompañar esta jornada que estamos organizando desde la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y desde la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. Entre ambas agencias del Ministerio de Justicia de la provincia, coordinamos la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata. Y bueno, esta jornada, la discusión que hoy tenemos ganas de dar, aprovechando que contamos con personas que sobre este tema han estudiado y tienen la posibilidad de explayarlo de la mejor manera, queremos de alguna manera contar el trabajo que hacemos, y parte del trabajo que hacemos tiene que ver con lograr la distribución más inteligente y más estratégica de los recursos con que la provincia cuenta para la persecución del delito de trata y de todos los crímenes asociados a este fenómeno criminal. Desde ese lugar, para nosotros, además de un problema constitucional y un imperativo moral que hay vinculado a no perseguir a aquellas personas que incurren en alguna forma delictiva con algún déficit en su organización, por un déficit de libertad y demás, que tiene que ver con no criminalizar a personas víctimas de trata y explotación, hay una razón estratégica, que es que nosotros necesitamos optimizar las investigaciones por trata y explotación en la provincia, y en ese sentido tener claro cómo opera este principio y aprovechar para eso el trabajo que ha hecho el Programa Global contra la Trata de Personas, de Naciones Unidas, concretamente de la Oficina de Naciones Unidas Eso te lo contra hacen. la droga, y lo que ha hecho la Procuraduría contra la Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es una ocasión propicia para poder discutirlo en profundidad y poder discutir exactamente de qué manera se operativiza en el día a día y en la cotidianidad. Entrando más específicamente en el tema, y antes de darle la palabra a quien va a hacer uso en primer lugar, que es Gilberto Zuleta Ibarra, que está en representación de la Oficina de Naciones Unidas, una mínima introducción que tiene que ver con la importancia de comprender la capacidad de rendimiento de esta cláusula. Hoy, cuando de alguna manera preparábamos un poco esta presentación y ver cómo podíamos aprovechar la presencia de los disertantes, hablábamos sobre esta idea de no punibilidad con la que la ley argentina recepta esta norma del derecho internacional vinculada a no criminalizar a personas víctimas de trata, ¿no? Y hablábamos de la consecuencia de que haya optado el legislador y la legisladora por la idea de la punibilidad. Esto es una histórica discusión en dogmática, de cada vez que se habla de punibilidad, parece que su operatividad está sujeta a que uno haya demostrado de alguna manera que se configuren todos los estratos en la teoría del delito hasta determinar la efectiva existencia de un ilícito penal y la culpabilidad de su responsable. Bueno, nosotros justamente queremos desandar eso, tomar la idea de punibilidad como una expresión de la ley que de ninguna manera opera como en la dogmática penal entendemos a la condición de punibilidad, sino que hay un imperativo que tienen funcionarios y funcionarias judiciales del Poder Ejecutivo y demás, de considerar desde un inicio a las víctimas de trata como fuera de cualquier reproche e investigación. Para eso nos parece que el trabajo que ha hecho tanto la PROTEX, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, como la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, son por demás ilustrativos y claros respecto de cómo hacemos esto en la cotidianidad, cómo identificamos a aquellas personas que muchas veces quedan asociadas a alguna forma de participación con formas de captación o de traslados, en lo que tiene que ver con el delito de trata, o muchas veces con delitos asociados, que son comercialización de drogas o robos, y cómo entender que incurrir en esas formas delictivas es parte de una organización deficitaria de sus vidas a partir de un déficit de libertad, que es lo que esta cláusula trata de capturar de alguna manera, y de esa manera evitar su criminalización y persecución. Así que con esta introducción y nuevamente reiterando nuestro agradecimiento y de todo el equipo de la Subsecretaría de Política Criminal y de la Dirección Provincial,
le damos la palabra a Gilberto y después hará uso de la palabra Alejandra, y en último lugar, Daniel Ichazo, que no lo he dicho en un principio, pero él se desempeña como agente fiscal en Berazategui, el Departamento Judicial de Quilmes, tiene una vasta experiencia en eso también, igual que Ale Mángano y Gilberto, así que ese será el orden de la palabra, y después tendremos quien moderará la discusión, será nuestra directora de lucha contra la trata de la subsecretaría, y en las palabras de cierre tendremos a Lucía Yáñez, directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. Daremos seguramente algún espacio para intercambiar algunas ideas y reflexiones a partir de lo que surja de las exposiciones de los y las disertantes. Muchísimas gracias. Gilberto, te escuchamos. Muchas gracias, Lisandro. De verdad, es un honor pues poder acompañar esta tarde esta discusión y esta conversación con todos y con todas ustedes. Como lo mencionas, pues mi nombre es Gilberto Zuleta Ibarra, soy oficial regional del Programa Global contra la Trata de Personas de UNODC. Esta tarde pues les saludo desde Lima, Perú. Pues muy contento de poder compartir con ustedes, y efectivamente, Lisandro, lo que se menciona, bueno, perdón, antes de continuar, pues un saludo también a Daniel y un gusto conocerle, pero especialmente a Alejandra, con quien trabajamos de la mano en otros escenarios a nivel regional a través de la Red Tram y la Secretaría Técnica que llevan de una manera óptima para poder dinamizar la articulación entre los ministerios públicos en materia de trata de personas y tráfico de migrantes en la región. Pero bien, efectivamente, Lisandro, estamos hablando de lamentablemente un fenómeno asociado a la ocurrencia de la trata de personas, no solamente porque por las cifras que se ha presentado a nivel histórico desde el año 2005, que nuestra oficina viene recolectando información a nivel mundial sobre la ocurrencia de este delito, en cuanto refleja que existe un impacto desproporcionado en mujeres y niñas en materia de victimización. Es decir, estamos hablando que durante los años que llevamos recolectando información en el mundo entero, la tendencia es la misma, es decir, se mantiene en el sentido de que las principales víctimas son mujeres y niñas, y principalmente víctimas de explotación sexual o de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que además de toda esta carga de género ya subyacente sobre todo el concepto de explotación y sobre toda la dinámica de explotación misma y la finalidad que caracteriza a este delito como una de las principales, pues también se ha identificado una carga del género asociado con mujeres procesadas por delito de trata de personas o delitos conexos en el momento o relacionados con la trata de personas, bien sea durante cualquiera de las fases de la ocurrencia del mismo delito, como parte también del proceso de victimización que las mujeres y las niñas o adolescentes han sufrido en este delito. Sobre esto es importante mencionar que cuando nosotros hacemos y hablamos de la referencia, hacemos referencia, perdón, a toda esta carga de género, pero la importancia además que reviste el reconocer lo que convoca esta reunión de hoy o este diálogo que estamos teniendo hoy, y que lo mencionaste, Lisandro, en tu saludo, sin duda alguna se basa en un principio que es el principio de la no criminalización de las víctimas del delito de trata de personas. Es decir, el Protocolo de Palermo reconoce, en el momento de contemplar esta fórmula de no criminalización, reconoce que hay un riesgo latente en las víctimas del delito de trata de personas de ser vinculadas a procesos penales, bien sea por la misma victimización, que debemos reconocer que ha disminuido esta tendencia en cuanto a muchas víctimas de trata no eran reconocidas como víctimas, sino vinculadas al proceso por ejemplo, países donde la situación de prostitución era considerada delito. Entonces la mujer víctima de trata de personas con fines de explotación sexual es vinculada como parte de la ocurrencia de un delito y no como una víctima de la explotación, sino adicionalmente porque en el contexto mismo de la complejidad del delito de trata de personas, mujeres víctimas encuentran también otra serie de impactos y dinámicas en el mismo que voy a mencionar ahora a continuación. Lamentablemente, después de tantos años de haber consagrado esta fórmula, este principio de no criminalización dentro del Protocolo de Palermo, y que año tras año más países se siguen adhiriendo, es decir, siguen ratificando el protocolo, y por lo tanto se supone que deben adecuar su normatividad interna, su capacidad de respuesta institucional, su enfoque político criminal en ese sentido.
pues lo que nos hemos dado cuenta es que por ser un tema sociocultural, la violencia basada en género y por representar una carga realmente o un delito con una carga de violencia basada en género, pues esta revictimización a través de la criminalización y la punibilidad de mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual principalmente sigue ocurriendo en el mundo. Nuestra oficina, y pues básicamente es lo que quiero compartir en estos minutos que quisiera como compartir algunas ideas. Nuestra oficina publicó este año un ejercicio de analizar sentencias a nivel mundial. Se analizaron sentencias de 16 jurisdicciones en el mundo. Digamos que tampoco quisimos, o no sé, o digamos que por la diversidad en el número de sentencias que existen por distintos países, pues no se buscó tampoco una muestra representativa, es decir, no pretende tampoco ser un estudio cuantitativo en cuanto a la representación ni de países, ni de jurisdicciones, ni del número de sentencias, pero sí quisimos hacer un análisis y una revisión cualitativa de las sentencias adoptadas en el mundo en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, donde hubiera vinculación de mujeres que habían sido víctimas del delito, pero que estaban siendo vinculadas y procesadas, bien sea por el delito mismo de trata de personas o por algún delito conexo a la ocurrencia que pudiera ocurrir en el contexto del delito como tal de la trata de personas. Cuando hacemos este análisis cualitativo, tampoco se pretendía hacer una comparación entre los países, ni hacer una valoración, ni una categorización de los países en cuanto a su respuesta judicial o político-criminal. Lo que quisimos es destacar los hechos que pudiéramos nosotros identificar dentro de la toma de decisiones judiciales, del manejo tanto de ministerios públicos o fiscalías, como también del análisis que la judicatura o el juez o la jueza del caso tomara en el caso puntual, para poder identificar no solamente como algunos elementos o extraer algunos elementos de este análisis, sino generar algunas recomendaciones que en algunos casos son reiterativas a lo largo de distintos espacios y escenarios y en donde nos hemos enfocado. Otras buscan tratar de materializar o enfocarse mucho en este principio que sabemos que también genera muchos conflictos en varias jurisdicciones en el mundo entero, sobre todo cuando además asocia no solo el delito de trata de personas, sino otra serie de fenómenos como un fenómeno migratorio, en donde la migración irregular en algunos casos también es criminalizada y hay un cruce de factores que son sumamente complejos y complejizantes alrededor del delito de trata de personas. Entonces, básicamente, lo que les compartiré a continuación son como algunos resultados claves que tenemos nosotros dentro de este documento que podemos compartir. Es público, se presentó este año, en el primer semestre de este año. Nosotros compartimos el link, si quieren lo hacemos también a través del chat en un instante. Pero básicamente el reporte o el estudio que hicimos identifica algunos elementos claves, como el primero, por ejemplo, que existe una doble instrumentalización de las mujeres víctimas del delito de trata de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que los tratantes no solamente están explotando con la finalidad de explotación sexual, que es la principal en este caso, sino que adicionalmente explotan y utilizan a las mujeres víctimas de este delito para protegerse del enjuiciamiento y gozar de cierta impunidad alrededor de la ocurrencia de este delito. Entonces lo que utilizan son, además de la explotación sexual que puede estar inmersa dentro de la dinámica delictiva o que por lo menos se encuentra estructurada en este caso, también muchas de las víctimas son utilizadas para cometer algunas de las fases del delito en distintas, como por ejemplo en la captación, el reclutamiento de nuevas víctimas, o, por ejemplo, en el control o el sometimiento de las víctimas mismas a través de el cuidado dentro de las casas o los escenarios donde están siendo acogidas para la explotación. Y esto además tiene un impacto mucho más fuerte asociado con todo el tema de la criminalización, y es que en la estructura criminal estamos hablando de roles que son de bajo rango, digamos que son los eslabones más débiles de la cadena criminal, en donde las mujeres víctimas están siendo explotadas además para cometer este reclutamiento, este ofrecimiento de llamados servicios, este cuidado al interior o vigilancia y sometimiento al interior de los espacios de acogimiento o recepción. Y esto lo que hace es exponer efectivamente más, principalmente, a estas mujeres víctimas de trata, pero que al mismo tiempo están siendo explotadas
para la comisión del delito de trata de personas en alguna de estas fases o vinculado con alguno de estos elementos. Entonces, esto ya de por sí genera una doble exposición, una doble victimización, porque son al estar en estos rangos y en estas actividades, que son las primeras que las autoridades y los oficiales de la justicia penal primero capturan, o son los más identificables, pues son las que están principalmente siendo procesadas. Esto además demuestra no solamente que las mujeres son las principales víctimas del delito de trata con un porcentaje superior al 70-80%, sino además que también hay un incremento de mujeres que están siendo procesadas o han sido condenadas por el delito de trata de personas en el mundo. Esto también se puede corroborar en el informe publicado en febrero de este año, en el informe global que emitimos cada 2 años y que ahí se identifica y reitera la tendencia de este incremento. Un segundo punto también para rescatar o destacar de este estudio es que además estamos encontrando que se encontró que las mujeres víctimas del delito de trata de personas que habían sido procesadas y hasta condenadas por el delito de trata o delitos conexos o relacionados son en la mayoría de los casos mujeres que presentaban violencia histórica preexistente antes de llegar a ser víctimas de trata de personas. Es decir, como parte de todo un continuum de violencias, de todo un ciclo de violencias, se materializa también la trata de personas, pero previamente a esta situación de explotación, a esta victimización, presentaban entornos de violencia al interior de sus familias previamente, en otros entornos, episodios de violencia sexual, habían presentado violencias de pareja, tienen una situación de trata de personas y esto entonces además se suma a una situación donde han sido procesadas por algún tipo de explotación dentro de la cadena o de las fases del delito de trata de personas. ¿Y esto por qué es importante? Porque todo este ciclo de violencias, todo este continuum de violencias, genera también algo que se denomina dentro del protocolo, también unas condiciones y unos factores de vulnerabilidad que son además aprovechados por los tratantes, es decir, hay una posición y un abuso de la posición de vulnerabilidad y que es aprovechado y que poco se analiza en los tribunales o en los sistemas de justicia. Es decir, cuando la judicatura está analizando un caso de estos o está bajo su estudio, un caso donde una mujer víctima de trata de personas puede estar siendo procesada, poco analiza los factores y las condiciones de vulnerabilidad preexistentes que pudieron haber incidido en el ciclo de victimización que ha presentado y que por lo tanto aquí una de las recomendaciones, me voy adelantando porque sé que el tiempo apremia, pero una de las recomendaciones es seguir fortaleciendo el enfoque y la incorporación del enfoque de género en el análisis de los procesos y de la toma de decisiones por parte de la judicatura. Es fundamental que se analice este enfoque de género y se incorpore de una manera contundente y bastante sólida, porque si desprendemos el enfoque de género, si lo seguimos excluyendo del análisis de los casos, vamos a seguir omitiendo o vamos a omitir el examen de todos estos continuos de violencia y todos estos factores de violencia estructural que las víctimas de trata de personas han tenido que experimentar. Otro de los factores fundamentales que encontramos, no solamente todo este contexto y la normalización que implica en algunos entornos que muchas mujeres, por su mismo contexto y sometimiento y victimización en los entornos de violencia, han interiorizado la misma violencia como algo normal y que eso las llevaba también a no encontrar que estaban en un contexto de explotación. Además de esto, también existen otros motivos por los cuales las mujeres participaron dentro de la cadena y la ocurrencia del delito. Uno de ellos pudo haber sido buscar el alivio de su propia explotación, como se manifestaba en muchos de los testimonios que las mujeres expresaban dentro de los casos estudiados. En algunos casos también escapar de su propia pobreza o tratar especialmente de, al no tener otras opciones más que obedecer las condiciones de sometimiento. Y también en unos casos el aprovechamiento que muchos tratantes utilizaban de la búsqueda de afecto o de congraciarse por parte de las víctimas con los tratantes para tratar de mitigar situaciones de violencia y poder estar en algunas otras posiciones dentro de la misma cadena delictiva.
pero lo principal es la situación de violencia además y la vulnerabilidad psicológica y la vulnerabilidad emocional que las víctimas presentaban, que va asociado con todo este entorno y todo este precisar sobre los antecedentes de victimización, de violencia basada en género y de sometimiento que ha habido también alrededor de la trata de personas. Otros aspectos, para no extender mucho la intervención, porque es un documento de 118 páginas que estoy tratando de resumir con algunas ideas relevantes, es que, por ejemplo, en muchos de los sistemas judiciales no están claros los conceptos, como por ejemplo los medios de coacción, no está claro el concepto de abuso, de una posición de vulnerabilidad, no están claros los aspectos de consentimiento, y cuando hablamos de un consentimiento viciado o de un control coercitivo sobre las víctimas, y que se interpreta que únicamente la violencia o el control es el control físico o el de violencia física, y no se analizan factores de control, sometimiento, vulnerabilidad o vicio del consentimiento que no estén asociados al uso de la fuerza física, como hemos mencionado, factores preexistentes, carencias afectivas, otra serie de elementos que no son tomados en cuenta y no son valorados o examinados por la judicatura, y que esto afecta la toma de la decisión, generando decisiones sin enfoque de género y que en últimas revictimizan a través de condenas y sanciones en este sentido. Otro de los aspectos que podemos nosotros mencionar acerca de los resultados es que todavía hay un obstáculo para la aplicación del principio de no punibilidad. Hay un rechazo porque se interpreta o se lee como un principio de impunidad, si se quiere llamar de alguna manera. Es decir, no hay mecanismos para materializar, vincular, acudir o invocar este principio en los sistemas de justicia. Entonces, hablar de este principio todavía en muchas de las jurisdicciones en el mundo es entendido como invocar la impunidad sobre las víctimas que están siendo procesadas, y que por lo tanto esto genera también un rechazo por parte no solamente incluso de ministerios públicos, sino adicionalmente por parte de la misma judicatura a la hora de tomar decisiones. Y finalmente, después de hacer un análisis de distintos casos y de poder identificar estos principales resultados, yo creo que hay unas recomendaciones que voy a anunciar brevemente para poder dar paso al panel también que van a continuar después de mí. Un aspecto muy importante es que las sentencias no involucran mucho o no hay muchas referencias sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces no hay un análisis sobre también los impactos que ha habido en materia de derechos sexuales y reproductivos y la afectación sobre los mismos. Pero las recomendaciones son, primero, siempre lo hemos dicho, la identificación proactiva y temprana de víctimas. Esto es fundamental. Hay una recomendación que hemos hecho en otros documentos, pero en este insistimos, y es el explorar y examinar por parte de las legislaciones de cada uno de los países el concepto de criminalidad forzada como una forma de explotación en las definiciones que hay en sus legislaciones nacionales, porque en el caso, por ejemplo, de mujeres víctimas de trata de personas, pero que participan de la comisión del delito, no tenemos un porcentaje, pero sí en una tendencia elevada, se identifica que ha sido el cometimiento de este delito a través de una figura que podemos denominar como la criminalidad forzada. Necesitamos incorporar el enfoque de género en la respuesta de la justicia penal, una judicatura más sensible al género, con una incorporación y un examen del género en todo el análisis de los delitos, y sobre todo este de trata de personas, que tiene una carga de género sumamente elevada. Y esto implica además no solo la judicatura, sino todos los actores del sistema de justicia penal. Y asimismo, habría que revisar o promover, mejor dicho, el uso y la aplicación de medidas no privativas de la libertad que respondan a una perspectiva de género, también con mujeres que pudieron estar vinculadas a algún delito grave en el marco o en este contexto, y que las legislaciones al menos deben contemplar alguna medida no privativa de la libertad que responda también a todos estos factores que hemos destacado como ausentes al momento de hacer un examen y una valoración dentro del el proceso que se está elaborando. Y sin duda alguna es importante seguir haciendo todo este debate, seguir generando todo este debate y esta discusión acerca de esta victimización por razones de género,
además de la revictimización que se genera en las distintas fases, bien sea de instrucción, enjuiciamiento o sentencia a la hora de tomar las decisiones, para garantizar efectivamente una justicia con un enfoque de género en estos casos. Además, cuando repito, creo que he sido insistente en el tema, pero siempre es importante, estamos ante un delito con una carga de género sumamente elevada y que tiene unos impactos desproporcionados, y que no se está analizando este tema en muchas de las jurisdicciones a la hora de tomar decisiones sobre justicia en este sentido. Voy a parar en este momento, simplemente compartirles que el documento es público, son 118 páginas que traté de resumir lo mejor que pude en este breve espacio, pero pues no quisiera extenderme muchísimo más. Lisandro, mil gracias nuevamente por esta invitación y repito, compartiremos el documento para su conocimiento. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Antes de continuar, respecto a esto último que decías, voy a hacer dos pequeños avisos. Por un lado, a los participantes que en el chat les pasamos el link del informe de UNODC, y ahora en breve también les vamos a pasar el de Protex. Lo vamos a repetir ahora para quienes no se habían conectado. Y a los expositores, que también por medio del chat les voy a ir mandando algunos mensajitos para ir indicándoles el tiempo restante. Así que bueno, ahora sin más le pasamos la palabra a Alejandra Mángano, que es fiscal cotitular de la Protex. Gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer a Lisandro y a Andrea por la invitación. Realmente desde Protex estamos muy contentos con el trabajo que estamos llevando adelante con la dirección provincial, y específicamente durante este tiempo de pandemia, en donde digamos, casi a diario tuvimos que articular y generar algunas respuestas para las víctimas en contextos de aislamiento y demás, que fue todo bastante difícil, y la verdad que sin ustedes hubiera sido imposible generar esos enlaces. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecer. También saludar a Beto y a Daniel, dos personas con las que trabajamos también mucho a diario y que realmente son un apoyo para el trabajo de la Procuraduría. Bueno, como les decía recién Andrea, Protex hace poquito tiempo publicó un documento que nosotros llamamos documento temático, porque no es, digamos, una instrucción general del procurador, sino que es un documento mediante el cual nosotros intentamos difundir y hacer llegar a todos los agentes y personas, digamos, judiciales, no judiciales, organismos de asistencia y demás, algunos de los hallazgos de los que Beto habló recientemente, y que tienen que ver con qué es lo que sucede en estos últimos años a nivel global respecto de la necesidad de aplicar efectivamente esta cláusula de no criminalización, que desde el momento mismo de la sanción del protocolo de Palermo, ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas destacó en un informe en el año 2002 diciendo tengamos cuidado, o sea, la no criminalización de las víctimas de trata es un objetivo central, es un objetivo de derechos humanos, de protección de los derechos humanos de las víctimas de trata. ¿Y por qué fue tan iniciático, digo yo, tan en el momento inicial del combate contra la trata de personas? Justamente porque el principal problema original tenía que ver con la movilidad humana y la no criminalización de los migrantes. Sin duda, migrantes son el principal colectivo víctimas del delito de trata de personas, y específicamente de trata de personas con finalidad de explotación laboral y sexual, que son las dos finalidades más representativas que tiene el delito. Entonces, ya desde el primer momento, y con relación a políticas migratorias muy duras que hay, por ejemplo, en Europa y en otros sectores del mundo, se estableció desde este inicio que debíamos evitar criminalizar a las víctimas de trata o someterlas a procesos administrativos que implicaran, por ejemplo, privaciones de libertad, o los llamados periodos de reflexión y demás que existen en algunas legislaciones. Con el avance, digamos, de la lucha contra la trata, se incluye, digamos, o se conoce otra problemática en concreto que, digamos, desde el derecho penal digamos, creo que es como una consecuencia directa del sistema de selección que tiene la justicia penal acá y en cualquier lugar del mundo, es decir, cómo se eligen los casos que el sistema procesa, es decir, en general, en cualquier delito se tiende a criminalizar y a condenar
delitos más leves, delitos de flagrancia, circunstancias más evidentes y que no, digamos, hay mucha más dificultad en general en procesar y llevar a juicio casos de criminalidad compleja, de crimen organizado, de estructuras complejas criminales, es decir, todo esto en general cuesta en el sistema penal, y entonces lo que sucedió es que se llevaron a juicio principalmente casos mucho más sencillos, y como decía Gilberto, a los eslabones más débiles de esas cadenas, digamos, de explotación, y acá hablo de la explotación sexual y laboral, de las dos, y estos eslabones más débiles son en general personas vulnerables. Estas personas vulnerables pueden ser víctimas del delito de trata, pueden no serlo, pero sí comparten estas circunstancias de no ser los beneficiarios económicos de estos sistemas de explotación. Entonces, año a año, y creo que las últimas dos relatoras de trata del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ocuparon de este tema, y hicieron documentos específicos que están citados en el documento de Protex y también en el de Naciones Unidas, que son muy interesantes porque digamos, señalan como un problema vinculado a la protección de las víctimas de trata concreto el hecho de la criminalización. Entonces, lo primero que uno puede hacer, digamos, nosotros como fiscales, lo primero que hacemos es pensar este problema desde la dogmática penal, y pensar, bueno, de qué manera, cómo hacemos para interpretar el principio de no punibilidad, y las primeras discusiones que se dieron en los fallos judiciales, que algunos están reseñados acá y otros también en el de Naciones Unidas, eran discusiones dogmáticas acerca de si la víctima estaba o no justificada para cometer ese delito, si conocía o no las implicancias del delito, es decir, todas discusiones de la teoría del delito, digamos, muy vinculadas efectivamente con la aplicación del derecho penal, es decir, con revertir una posible imputación que se había dirigido a una víctima de trata. Pero lo que nosotros hoy insistimos en tratar, y creo que lo más importante que tengo hoy para decirles, es que el principio de no criminalización es mucho más que revertir una imputación ya en curso contra una víctima de trata. El principio de no criminalización implica que todos los que detectamos, los agentes del Estado que tenemos una obligación de identificar víctimas de trata, lo hagamos, y que cuando las identificamos, evitemos llevarlas a un proceso penal. Es decir, uno piensa en la no criminalización como el dictado de un sobreseimiento. Yo trato de hablar, porque no sé si todos son abogados o son judiciales, me interesa que todos entendamos, digo, esta idea de vamos a ir a un juicio en donde te voy a decir que no sos punible porque sos víctima de trata. No, o sea, la idea del principio de no criminalización es no te voy a llevar a juicio. El año pasado participamos de una discusión que se dio en el ámbito digamos, de la reunión que anualmente se hacen los países, los estados, en seguimiento de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en una de estas reuniones de grupo expusieron distintos países acerca de qué pensaban con reforzar la cláusula de no criminalización. Y los países anglosajones, que tienen un sistema de administración de justicia acusatorio, es decir, donde los fiscales definen y tienen una disponibilidad de la acción absoluta, no lo veían como un problema, digamos. Ellos decían, pero ¿por qué llevaríamos a juicio a una víctima de trata? ¿Por qué imputaríamos una víctima de trata? Nosotros, que somos fiscales, no la imputo. Y por el otro lado estaban, por ejemplo, los países como Francia y demás, diciendo, no, por el principio de igualdad ante la ley no hay forma de que yo no la lleve a juicio a esta víctima, y después aplicaría alguna causa de justificación. Entonces, mucho tiene que ver también acerca de cómo entendamos ese proceso penal, cómo entendamos ese abordaje. Creo que como está legislado en nuestro país, en Argentina, ustedes saben que la cláusula es una cláusula específica en una ley federal, es decir, no está en la parte especial del Código Penal la cláusula, está en el artículo 5º de la Ley de Trata, y la Ley de Trata contiene normas penales y normas procesales, es decir, de los dos tipos. Nosotros lo que estamos diciendo es, entendamos a la cláusula de no criminalización principalmente también como un impedimento procesal, es decir, no imputar a la víctima sería la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el proceso penal en sí implica transitar penurias, digamos, la detención es la forma más extrema,
pero imagínense ya solo el dictado de una declaración o llamar a declaración a una víctima, secuestrarle el celular, secuestrarle bienes, es decir, allanarle la casa, separarla de su familia, es decir, el proceso penal y el tránsito en el proceso penal, independientemente de que culmine con una absolución o con un sobreseimiento, ya implica, ya es incompatible con el principio de protección de los derechos humanos. Entonces, de las víctimas. Entonces sí creo que pensar este principio, incluso ateniéndonos a nuestra propia legislación, ya no como una causa de justificación o una excusa absolutoria, digamos, mucho se discute en los textos más doctrinarios acerca de qué es esto, si es una causa de justificación, si es una causa de inculpabilidad o si es una excusa absolutoria. Bueno, todo esto implica principalmente un juicio penal, y esto es justamente lo que decimos que resulta incompatible con el cuidado y la atención a las víctimas. Concretamente, digamos, la mayoría de los problemas acerca de la interpretación de esta cláusula lo tenemos en el sistema de justicia penal, los jueces, los fiscales, quienes vemos a las personas de manera binaria en el sentido de víctimas o victimarias, es decir, ¿cómo hago para, digamos, qué sujeto procesal es en este juicio de esta persona, ¿no? Cuando nosotros nos juntamos con los organismos de asistencia a la víctima y trabajamos en este documento, ellos no veían este problema, ellos decían, bueno, ya está, es la víctima, la persona es una sola, no se puede dividir, la integralidad de la víctima es indiscutible. Entonces, en definitiva, el trabajo es concientizar, de alguna manera difundir esta información, afirmar realmente que esto es una obligación que tienen los estados en función de compromisos internacionales asumidos de derechos humanos, y empezar a trabajar entonces en estos casos de esta manera. Nos pasa a veces en las fiscalías que se acerca una persona que quiere denunciar una situación de la cual es víctima, y cuando relata su hecho, relata una participación, digamos, o algún hecho concreto, como por ejemplo haber captado otras víctimas, o incluso transportar droga para la organización, es decir, bueno, distintas circunstancias que pueden llegar a estar sucediendo como relación directa de ser víctimas, y acá la propuesta es, esta persona nosotros la identificamos como víctima, lo que está relatando es consecuencia directa de su situación de víctima, entonces es testigo en mi caso, es víctima en mi caso, y yo lo que voy a hacer es brindarle asistencia, no indagarla y procesarla. Bueno, esta es básicamente la idea del documento. Obviamente, como decía Gilberto, es imposible tratar este principio si no vamos a perspectivas propias de los derechos humanos. La perspectiva de género tiene un rol fundamental en este caso. La perspectiva interseccional, es decir, la integralidad y la centralidad de la víctima de trata, digamos, como finalidad propia, ¿no?, de las investigaciones de trata de personas, es decir, el enfoque centrado en la víctima, como le dice el protocolo de Palermo. Es decir, todos estos conceptos son conceptos que deben guiar interpretativamente al principio de no criminalización, que deben estar, digamos, sosteniendo las decisiones de política criminal que en definitivamente los fiscales adopten. Y en cuanto a la objeción de la impunidad, que es la objeción, digamos, más grande que puede tener este principio, hay tres cosas, digamos, que desde la Protex nosotros promovemos en este tipo de casos. Primero, el ascenso en la cadena de responsabilidad, es decir, cuando una persona en situación de explotación participa de alguna manera en un caso de explotación a un tercero, esta persona sin dudas no es el eslabón más alto de esa organización, es el eslabón más débil seguramente. Entonces, ascender en la cadena de responsabilidad implica identificar al autor y luego utilizar, sí, a la dogmática penal para poder imputarle a ese autor los hechos que la víctima haya cometido. Eso por un lado. Por otro lado, escuchar siempre a las víctimas de ese caso. Es decir, puede sucedernos que tengamos un caso en donde tenemos que aplicar la cláusula de no criminalización, y aplicar esa cláusula de no criminalización implica dejar un caso sin imputados, porque no tenemos a nadie más identificado,
Y ahí es necesario escuchar a la víctima de ese caso, informarse, digamos, no dejar pasar esa oportunidad, brindar la asistencia, brindar la reparación integral que le pueda corresponder, etc. Y en tercer lugar, digamos, junto con estas dos acciones, está también la de trabajar, digamos, en la perspectiva, digamos, del beneficio económico, diría yo, es decir, de la posible vinculación o de la ruta del dinero o de lo que sería para nosotros la investigación patrimonial. Es decir, junto con la idea de la explotación viene la idea de que hay ahí una posible ganancia económica. Y tal vez esa explotación directa esté en manos de una víctima o de una persona que está siendo también explotada sexualmente o laboralmente, lo que sea, pero a veces el conocimiento acerca de la información patrimonial lo que nos permite es determinar esa ganancia económica hacia dónde va. Y yo no necesito probar que ese beneficiario económico conocía el día a día de la explotación. Yo lo que necesito, en todo caso, o lo que debemos intentar litigar y llevar a los casos, es que esa ganancia económica de ese modo y con esa magnitud solo puede ser obtenida mediante la explotación de una persona y no mediante un trato como sería igualitario o legal en el mundo del trabajo y demás. Entonces, existen estrategias de abordaje de los casos y estrategias de política criminal para evitar la impunidad. Creo que ya no me queda tiempo, pero para evitar esa impunidad, pero hay que llevarlas adelante sin apoyarnos, es decir, sin utilizar como medio a una víctima que pudo haber cometido alguna de las infracciones para evitar que ese caso quede impune. Es decir, ya es un imperativo, digamos, categórico, decir que no podemos utilizar a una víctima de este modo para decir, bueno, el caso si no queda impune, ¿no? O sea, si es una víctima de trata, es una víctima de trata y no debe ser punible, y los esfuerzos por identificar a los verdaderos responsables son responsabilidad exclusiva del Estado y de los agentes de ese Estado. Así que, bueno, no los quiero aburrir más, pero les dejo el documento. El documento tiene también un anexo de jurisprudencia que es bastante útil. Como les decía, van a ver que ahí la mayoría de la jurisprudencia está enfocada en categorías de la teoría del delito sí, categorías de la teoría del delito, pero porque justamente son sobreseimientos judiciales. Existen otros casos en donde no hay este tipo de pronunciamientos, pero digamos, igualmente se ha aplicado y se ha reconocido en instancias previas a la de la finalización del juicio. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a pasar a la última exposición de Daniel Ichazo. Él es agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, la UFIR número 1 en Berazategui. Bien. Bueno, muchas gracias a la invitación. Un saludo a todos y a todas por compartir estos espacios de reflexión y que nos sirvan como norte, ¿no? Como guía para atender a las víctimas en su integralidad, que, digamos, que tan acechadas están y que tanta violencia institucional y estatal le provocamos, ¿no? Porque que una víctima sobrelleve un proceso judicial ya es revictimizante de por sí. Y si nosotros le adosamos nuestra propia impronta negativa por esta criminalización permanente que vemos, o esta falta de empatía, o esta falta de perspectiva de género en su entender y atender, lleva a que tengamos que redoblar esfuerzos. Así que gracias, Lisandro, y a toda la subsecretaría y por estos espacios. Yo un poco les voy a contar rápidamente desde la justicia provincial, ¿no? Nosotros no investigamos el delito de trata porque es un delito federal. Nosotros coadyuvamos en la investigación a partir de los delitos conexos, y creo que ha sido una buena decisión de política criminal en su momento por la Procuración de la provincia, haber creado estos fiscales referentes en toda la provincia y que tengan, digamos, un solo norte y un solo plan de trabajo
para llevar a cabo investigaciones de este tipo. Creo que ha dado resultado y habría que profundizarlo aún más, ¿no? Y obviamente todo esto va acompañado de poder trabajar en red y poder trabajar, digamos, tanto con la Protex, con Alejandra y toda la gente que está en Protex, que intercambiamos información y investigaciones, y que nos dan también una mano cuando tenemos algunos escollos en la justicia federal, regional, para que entiendan que algunos delitos son de trata, ¿no? Digamos, creo que todavía nos falta un buen recorrido para entender este delito como una problemática global. Pero bueno, a partir de la investigación de los delitos con esa trata en nuestro recorrido, la verdad que yo tengo que decir que en un principio es como que cuando se sanciona la ley, allá por el 2008, y después se reforma en el 2012, que por suerte se saca el tema del consentimiento, ese recorrido, digamos, costó sudor y lágrimas, digo yo, ¿no? Porque en ese periodo de tiempo, hacerle entender a los jueces los delitos conexos a la trata sobre el agravante de las situaciones, de la especial situación de vulnerabilidad, era como hablarle digamos, en un idioma que no se entendía. Digamos, no se podía entender cómo, digamos, desde la justicia no tenían esta mirada de la vulnerabilidad en que se encontraba la víctima y la revictimizaban aún más, ¿no? Porque no entender que la víctima no se reconoce como víctima en un primer momento es, digamos, dejarle todo a ella para que pruebe de que fue víctima. Por suerte, cuando se modifica la ley, entonces esto dejó de ser un escollo. Pero hasta ahí, porque hoy permanentemente tenemos esta visión. Digamos, cuando hoy yo los escuchaba a Gilberto y Alejandra, esto de la aplicación de la no punibilidad, nosotros, digamos, lo empezamos a aplicar desde el minuto cero de la investigación. Y creo que ahí está, digamos, creo que tenemos que reforzar y profundizar ese trabajo. Digamos, investigar con perspectiva de género nos va a llevar a que en los juicios, en los debates orales, tengan ya una visión de una investigación con perspectiva de género para poder fallar de esa forma. Si no, revictimizan permanentemente a las víctimas. Hace una semana atrás, en un juicio que lamentablemente las víctimas no pudieron ir por cámara Gesell, tuvieron que declarar en el juicio, tuvimos que interrumpir 2 o 3 veces a la defensa por la forma en que preguntaban a las víctimas y que los jueces del tribunal estén impávidos. Digamos, si nosotros no protestábamos en la fiscalía, dejaban que atacaran a esas víctimas porque pareciera que las víctimas tienen la culpa de haber pasado por toda esa situación. Entonces, no entender que los operadores judiciales deban tener una perspectiva de género, no solamente para investigar, sino también para juzgar, para sentenciar, creo que, como decirlo, ser políticamente correcto, deja mucho que desear, ¿no? por parte nuestra. Y de esto yo me hago cargo porque, digamos, permanentemente estamos con esta situación, digamos, que no podemos atravesar ese valladar, ¿no? Todavía hoy no puedo entender cómo todos los instrumentos internacionales que son de práctica efectiva en nuestra labor cotidiana, hay algunos operadores judiciales que hoy, con la ley Micaela encima, todavía les cuesta administrar justicia. Cuando uno, digamos, empieza estas investigaciones, yo siempre, digamos, el norte que tenemos, y creo que en la provincia todos los fiscales referentes estamos en ese camino, hacemos lo posible e imposible para centrar nuestras investigaciones sobre alrededor de la víctima, no con la víctima. Digamos, no puede ser que todas las investigaciones tengan que estar enfocadas con la víctima y yo me tenga que llevar a la víctima en todo el proceso. Digamos, la víctima tiene todo un proceso que debe
debe llevar a cabo y debe autovalerse y poder, digamos, completar, digamos, o reconstruir esa historia vital que le fue arrasada. Digamos, cuando hablamos de víctimas, estamos hablando que hay un arrasamiento subjetivo que, por todo lo que pasó, digamos, su historia vital, la situación de violencia intrafamiliar, la situación económica, la pobreza extrema, ni hablar cuando las víctimas son de otros países. Digamos, entender a estas víctimas que ellas piensan que están cometiendo un delito por haber ingresado irregularmente al país y que los tratantes, los explotadores le hacen creer de que están cometiendo un delito, y que por eso cuando uno digamos, los equipos técnicos intervienen, lo primero que manifiestan es que ellas entran y salen y no tienen, digamos, no existe ningún tipo de violencia psicológica o física para con ellas. Y la verdad que después de transitar un periodo de trabajo con los equipos técnicos, y acá hago una mención especial al equipo de la Subsecretaría de Delitos Conexos a la Trata del programa, que hace una labor exponencial. Digamos, nosotros en un primer momento siempre trabajamos con Nación, hasta que se crearon los equipos en provincia, y la verdad que con ellos llevamos adelante una excelente labor. Y refloto esto, ¿no?, con las investigaciones. Nosotros cuando vamos a los allanamientos, y esto es algo que resalta el protocolo interno nuestro de provincia, es que le impone al fiscal no solamente una actividad proactiva en la investigación, sino también en una obligación que se convierte ya en moral y ética en participar de todos los procedimientos. Digamos, no hay ningún procedimiento en la provincia o en los distritos donde intervenimos que o el fiscal o algún funcionario de la fiscalía esté presente para llevar adelante ese allanamiento. Y esto garantiza que a las víctimas no se les secuestren los teléfonos, no se las golpee, no se las tire al suelo, no se las cachee, porque todo eso pasa si no hay, digamos, si alguien del Ministerio Público no está presente. Y poder trabajarlo esto con los equipos técnicos hace, digamos, que las víctimas en un primer momento puedan, digamos, manifestar realmente lo que les está pasando. Y se les da el periodo que necesitan para poder declarar. Y si no están en condiciones de declarar, no las vamos a obligar a declarar, porque ellas tienen derecho a no declarar. Digamos, hay una obligación del Estado de investigar, pero no puede ser que esa obligación del Estado siempre tenga que pesar sobre la víctima. Algo que nosotros también reforzamos mucho con los equipos, no solamente en capacitaciones internas, sino también con el personal policial. Y esto nos ha llevado a crear cuerpos especiales de investigación en campo y de irrupción en los allanamientos, con personal que tenga mínimamente una empatía y una perspectiva en los derechos de las víctimas, para evitar, digamos, toda esta violencia institucional de la que hablamos antes. Y como último eslabón, me parece que, digamos, también nos queda una pata que es involucrar a toda la sociedad en esto, ¿no? Yo desearía que hubiera mucho más campañas de visibilización y concientización sobre este flagelo, este delito tan aberrante, donde, digamos, al vecino, digamos, no le dé lo mismo si al lado de su vivienda hay un lugar de explotación. Se tiene que importar que ahí adentro hay mujeres, niñas, adolescentes que están siendo explotados. Entonces, pero bueno, necesitamos un poco más de hincapié en eso. No, digamos, yo, digamos, lo que siempre planteo en estas charlas, digamos, es lo importante de poder trabajar tanto el Ministerio Público como el Poder Ejecutivo a través de las áreas pertinentes y acompañar a la víctima para que pueda desarrollar un nuevo plan de vida que le fue arrebatado. Nunca tenemos que tener como norte, digamos, o tenemos que tener como norte esto de que no podemos adueñarnos de la víctima, digamos, a la víctima hay que acompañarla,
el Estado no se puede adueñar de la víctima, con esto de no revictimizar permanentemente. Creo, digamos, que lo fundamental para la no punibilidad tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajar con los equipos técnicos para que nos den las herramientas de no criminalizar a las víctimas que se encuentran en esa situación. Imagínense que hemos recibido algunas causas por incompetencia, en la cual a las víctimas, digamos, las han tenido como imputadas por el ingreso irregular al país, cuando la ley migratoria nuestra, la ley migratoria argentina, creo que es una de las más avanzadas con perspectiva de género que tiene, donde no se la trata como ilegal, como les hacen creer a las víctimas, y donde tienen un abanico de derechos que no se les reconoce. Entonces, eso también hay que trabajarlo, por eso, digamos, siempre hay que trabajar de la mano con los equipos técnicos, en este caso con la Dirección de Trata. Y por último, en esto sí quería hacer una especial mención con respecto a las víctimas que en un principio pareciera que son, van a ser imputadas por un delito, porque son generalmente las mujeres que están en esa especial situación de vulnerabilidad y que el transcurrir del tiempo, digamos, las ha llevado a que terminan siendo las que cobran en el lugar o son las que cuidan o controlan los turnos, pero eso no significa que ellas participen del abanico de la explotación o de la trata. Y es lamentable, digamos, muchas veces cuando nosotros avanzamos, las consideramos víctimas, elevamos la causa a juicio y nos devuelven fotocopias para seguir investigando, a la que el tribunal en su sentencia determinó que esa no es víctima, sino que hay que investigarla porque era alguien que participaba del eslabón. Y bueno, y esto, digamos, es moneda corriente, digamos. Por eso nosotros, digamos, asentamos aún más con nuestras investigaciones en determinar que estas mujeres no son partícipes del eslabón delictivo, sino que son víctimas, que han sido arrasadas y que han sido tratadas, y que por esta especial situación de vulnerabilidad en que terminan su ciclo en ese prostíbulo, generalmente, digamos, la mayoría son por causas de explotación sexual, terminan porque no tienen otra opción y porque no tienen otra forma de sobrevivir, porque no tienen herramientas para poder valerse. Así que bueno, creo que con esto someramente quería poner, digamos, compartir con ustedes cómo trabajamos de la justicia provincial y bueno, quedar abierto al debate que se pueda dar sobre el trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel. Ahora vamos a pasar la palabra a Lucía Yáñez. Ella es directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, para que nos comparta algunos comentarios y reflexiones de cierre. André, me voy a colar, ya le pedí autorización a Lu, así ella puede cerrar, pero hay un par de consideraciones que me gustaría hacer, porque de alguna manera de las exposiciones de Gilberto, de Ale y de Daniel surgieron surgieron fundamentalmente las cosas que a nosotros y a nosotras más nos interesa discutir. Y sobre todo lo que tiene que ver con la necesidad de esto que decíamos al principio, de optimizar las investigaciones penales en la provincia, la idea de ascender en la escala jerárquica de las organizaciones criminales, la idea de no quedarnos con los eslabones más lábiles y fungibles de la cadena de responsabilidad, es un imperativo que a nosotros nos mueve en la mayoría de los temas que abordamos, en narcotráfico y demás. Y había algo que decía Alejandra, que para nosotros es muy significativo también, que es
Naturalmente, para la Administración de Justicia, de alguna manera surgió lo que decía Daniel, es naturalmente más fácil de procesar un hecho sencillo, burdo, rudimentario, que un hecho complejo. Tiene que ver con la estructura, tiene que ver algo que nos pasa a todos y a todas en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, la propuesta de ascender en los eslabones jerarquizados de las organizaciones criminales es impostergable en este sentido, y sobre todo cuando uno ve la facilidad con la que caminan las imputaciones respecto de personas que son víctimas muchas veces de los delitos en los que de alguna manera también participan. Así que, por mi parte, antes de pasarle la palabra a Lu, agradecerles. Hemos, creo, iluminado los aspectos que para la subsecretaría y para la dirección provincial era interesante poner sobre la mesa. Seguramente de esto haremos algún material que compartiremos con todas y todos los asistentes, y nuestra idea es avanzar con esto y tratar de profundizarlo. Así que ahora sí le dejo la palabra a Lu y nuevamente nuestro agradecimiento. Para hablar desde acá. Bien. No. Bien. Bueno, hola a todos y todas. La verdad que me toca la tarea de cerrar, creo yo también por la problemática, la disponibilidad del tiempo de este último tramo, digamos, del año, pero muy contenta de poder participar de este tipo de actividades, digo que como he dicho siempre charlamos en el marco también del proceso de la oficina, con Andrea, con Elina y con todo el equipo. Digo, me da mucha satisfacción poder encontrarme también con un montón de personas que están pensando en la misma problemática desde diversos ámbitos y desde diversos lugares, de manera tal de poder realmente incluir un proceso o construir un proceso donde trabajemos la situación de las víctimas, el acompañamiento, el refuerzo de lo que tiene que ver con lo subjetivo, el pensar cómo vamos a construir un nuevo proceso para la vida de las víctimas, en donde incluimos todas las partes o todos los diferentes procesos en los que están inmersas las víctimas, y entre ellos también el proceso de la no revictimización, que para nosotros es un esquema central y que creo que tiene muchísimo que ver, o que es una de las cuestiones principales también de lo que ha tratado la charla, ¿no? Que tiene como principal eje en el trabajo integral que tenemos que hacer desde todos los sectores del Estado para hacer una asistencia que realmente sea efectiva, que realmente nos permita construir alternativas y oportunidades para las víctimas y que no las haga pasar nuevamente por situaciones mucho más complejas o igual de complejas de las que vienen de pasar cuando vemos concretamente la situación en la que están las víctimas de trata de explotación, ¿no? Que es una dificultad muy estructural que es distinta a cualquier otro proceso de otras víctimas, sin desmerecer ninguno de cada una de las asistencias que realizamos en el marco de la dirección, pero que sí tiene una implicancia de la inaccesibilidad a todos los derechos y un proceso en la falta de autoestima, la falta de autodeterminación, la imposibilidad realmente de pensar una vida distinta. En eso creo que este tipo de espacios, digo, la experiencia de Lisandro, en todo su proceso en Nación, la experiencia que tiene la Protex, todo lo que se viene trabajando con la justicia provincial, digo, me parece que nos ha dado un marco de trabajo para ahora sí poder ir estructurando y cerrando ese plan provincial que tanto venimos anunciando, en el que venimos trabajando con las diferentes áreas del Ministerio de Justicia, así como de los otros ministerios que integran la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata, para así poner ese plan a funcionar, digo, habiendo sistematizado muchas de las experiencias de trabajo que hemos tenido en el último año y 9 meses, pero que también se han construido en los años que nosotros no estábamos acá, pero que sí la oficina ha ido trabajando. Yo creo que la creación de la Subsecretaría de Política Criminal, la recreación, porque la verdad que es una subsecretaría que desapareció en un momento y que volvió por la decisión del gobernador Axel Kicillof, del ministro Alar y por supuesto del Licho que bien ocupa este lugar, nos ha permitido a nosotros pensar los procesos de cómo asistimos y acompañamos a las víctimas desde una integralidad que también nos permita hacer un acompañamiento en el proceso de las causas, un análisis concreto de lo que viene pasando en la justicia y cuáles son los eventos que tenemos que tener en cuenta de cara a pensar la modificación de la normativa, que también es un tema que venimos trabajando y abordando. Ya para cerrar, uno de los desafíos que hemos tenido en este último tiempo fue poder integrar, poder ampliar los equipos de rescate y asistencia de víctimas de trata, porque no existía o no había demasiados abogados en los equipos. Aún hoy estamos con pocos abogados y abogadas y estamos integrando
más profesionales legales, más abogados y abogadas a los equipos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la rápida asistencia también incluye un rápido trabajo con los fiscales, con las fiscales, con los jueces y con las juezas, para detectar justamente este tipo de situaciones, para detectar a las víctimas, para asistirlas y para evitar las imputaciones y la participación en los procesos que muchas veces es muy dificultosa y complejiza muchísimo el proceso de la asistencia integral. Yo vuelvo a reafirmar la voluntad de trabajar con el Estado en su integralidad. El Estado somos los tres poderes, una cuestión de funcionalidad, pero necesitamos comunicarnos, necesitamos estar permanentemente trabajando en conjunto, porque es la manera que vamos a poder hacer frente y resolver los problemas de las víctimas, especialmente de las víctimas de trata, que tienen una situación muy particular. Así que agradecerles mucho a Lisandro, a Lucopa, a todo el equipo, a Andrea, por haberme también invitado y haberme esperado para que pueda cerrar. Y bueno, gracias a Daniel. Daniel trabaja mucho también acá con el equipo de rescate y acompañamiento. Hemos trabajado mucho con la Protex en este último tiempo también, y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, y lo sigue siendo, el poder pensar cómo va a ser el futuro y cómo vamos a hacer para garantizar cada vez más derechos en el marco de estas situaciones tan tremendas. Gracias. Vamos al aire. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Está bien, André? No, perfecto, iba a hacer ese saludo, agradecer nuevamente a todos los expositores y obviamente también a todas las personas que se conectaron y participaron, y esperamos volver a verlos y verlas nuevamente. Muchas gracias. Gracias, saludos compañeros. Besitos, Lu. Muchas gracias, saludos. Gracias a todos y a todas.